Al menos 9 hombres palestinos murieron esta madrugada, luego que el ejército israelí emprendiera una ofensiva contra objetivos terroristas y lanzacohetes ocultos en Rajat, al sur de Israel. Poco después de la muerte de estos integrantes de Hamas, portavoces del grupo radical acusaron a Israel de perpetrar una gran escalada de violencia y amenazaron con tomar venganza. Tras estos ataques, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que hará lo posible para restablecer la seguridad en el país y advirtió evitar algún tipo de confrontación contra Hamas ante un posible enfrentamiento armado. Sin embargo, estas promesas no han convencido al ministro de Relaciones Exteriores, el ultranacionalista Avigdor Lieberman, quien anunció la disolución de una alianza parlamentaria con Netanyahu, luego de sugerir un asalto a gran escala contra el movimiento palestino de Hamas en la Franja de Gaza. Este domingo, el presidente palestino Mahmoud Abbas se reunió con la familia de Mohamed Abu Kerid, el adolescente cuyo cuerpo fue hallado calcinado en Jerusalén, para expresar su indignación por lo sucedido. Poco después, la policía israelí confirmó el arresto de 6 sospechosos judíos vinculados a este crimen, cuya desaparición en Jerusalén tendría como móvil la venganza por la muerte de 3 jóvenes rabinos días antes. En medio de las tensiones en las últimas horas, más de 50 personas entre judíos y árabes han sido detenidos por protagonizar actos vandálicos en el norte y sur de Israel. A esto se suma la información de las fuerzas de defensa, que han confirmado que tras el hallazgo de 3 adolescentes israelíes, han sido lanzados 214 cohetes y proyectiles de mortero desde Gaza al sur de Israel, dejando daños materiales y heridos en centros poblados cercanos a la frontera. Muy bien, en las últimas horas se han registrado ataques, lanzamientos de cohetes, no me acuerdo exactamente cuál es el arma que se está usando, pero que ha obligado, en el caso de Israel, a las personas a ir a los refugios, que me imagino pues están pasando pues por una madrugada realmente terrible. Pero estamos viendo que tanto Palestina como Israel están viviendo un clima de violencia terrible, que puede desencadenar a más violencia. Eso del ojo por ojo no funciona. Pues está mal. La muerte de esos 3 chicos no es justificación para la golpiza ni la muerte tampoco del joven palestino que murió, lo que se dice, quemado vivo. Fue quemado vivo, un chico de 15 años. Sí, la situación es crítica en este momento entre Israel y Palestina. Vemos una reacción del Estado israelí bastante fuerte. También hemos visto Hamas reaccionando, lanzando cohetes. Se dice que se han lanzado en los últimos días más de 150 cohetes. Claro, la tecnología de estos cohetes es muy rudimentaria y generalmente no tiene objetivos muy importantes, y tanto así que no afecta a vidas humanas. Sin embargo, es una preocupación real para la seguridad de Israel, y las respuestas son bombardeos, son también operaciones para buscar a los delincuentes que cometieron el delito, en este caso que mataron a estos 3 jóvenes adolescentes israelíes, algunas veces desmedidos, ¿no? Por ejemplo, ahora que han atrapado a los culpables de la muerte de este palestino, al cual habrían quemado vivo, pues el padre del chico pues fallecido le ha pedido a Netanyahu que ojalá también destruyan las casas de los culpables de la muerte, como destruyeron las casas de los culpables, de los supuestos culpables de la muerte de los israelíes, porque los operativos israelíes fueron a las casas, no los encontraron y destruyeron las casas. Entonces el padre, el chico, le dice a Netanyahu, ojalá que también destruyan las casas de los israelíes que supuestamente han asesinado al palestino quemándolo vivo. Digamos, de alguna manera volvemos a ese ojo por ojo lamentable, pero que un poco denota el nivel que se va llegando en este conflicto. Bombardeos, enfrentamientos, operaciones, abuso de derechos humanos. Lo que hemos visto ahora con este joven, ¿por qué ha sonado más? Porque este joven cuyo video se vio cómo se le golpeaba de manera excesiva cuando ya estaba maniatado, pues tiene nacionalidad norteamericana, estadounidense. Estaban de vacaciones, ¿no? Exacto, entonces, y justo era primo del fallecido, así que obviamente tenía razones para estar ciertamente molesto, un chico que realmente viene de otra sociedad donde se respetan los derechos de las personas, y este chiquito pues fue un joven de 15 años vilmente golpeado, y obviamente ahí hay un tema adicional, porque no solamente un simple palestino, sino es un ciudadano norteamericano que ha llevado a la respuesta del Departamento de Estado diciéndole por favor que esto se solucione y se aclare. Claro, además de que no solamente Netanyahu tiene que enfrentar este problema, estamos leyendo que el ministro de Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, se ha separado de Likud. Hay enfrentamientos también dentro del gobierno por la manera de enfrentar
el problema con Palestina. Sí, Likud, el gobierno de Netanyahu es una coalición de partidos de derecha y de centro derecha. De alguna manera el Likud es un partido de derecha, pero el partido que representa el canciller Lieberman es un partido mucho más a la derecha. ¿Y qué es lo curioso de todo eso? De que la ruptura se debe básicamente a las críticas que hay desde el partido de Lieberman por la inacción que está llevando a cabo Netanyahu. O sea, quieren más violencia. Si nosotros estamos cuestionando un poco que este espiral de violencia no va a llevar a nada productivo en la relación entre ambos países, pues lo que pide Lieberman es mayor violencia. Y acá me queda un dato interesante, así como todavía no se ha confirmado que la muerte de los 3 adolescentes haya sido por razones de Hamas, pero sabemos que son extremistas islámicos, pero no que necesariamente que fue una organización planeada por Hamas. Lo mismo podríamos decir al otro lado. Ya sabemos que son extremistas judíos los que mataron a este joven y que trataron además de secuestrar a otro chico de 9 años un día antes. Sino tampoco podemos decir que esa es acción del Estado israelí, que sería tan irresponsable como decir que la otra acción fue de Hamas cuando todavía no se ha confirmado. Así que, pero bueno, esto no importa. El partido que representa a Lieberman está convencido de que la única manera de solucionarlo, y esa es la mirada de la derecha más dura en israelí, que siempre pasa por acciones militares y por golpear lo más que se pueda a Palestina. Pero lo cierto es que eso está trayendo una violencia, pues, muy fuerte, y algunos están hablando de una tercera intifada, que si podría provocar o no una tercera intifada. Hasta el momento, creo que lo más preocupante, más allá de algunos cohetes que ha lanzado Hamas, que es recurrente a lo largo de los últimos años, todavía no vemos una intervención importante de tropas israelíes en Gaza. Me parece que eso podría significar el inicio de una tercera intifada, o tampoco hemos visto grandes atentados terroristas en Israel por parte de islámicos radicales, que tampoco se ha dado. Es decir, más allá de cohetes, que es algo regular, y esta sensación, que sí es algo muy nuevo, de total rechazo, desprecio al otro. Es decir, en Palestina desprecian a los israelíes que quemaron vivo un palestino, en Israel desprecian a los palestinos que pudieron matar a 3 jóvenes adolescentes israelíes. Pero de alguna manera, más estos desprecios y esta fractura que hoy se vive con mucha mayor claridad. Creo que el tema de los bombardeos por parte de Israel y de los cohetes por parte de Palestina es algo recurrente en los últimos años. Esperemos que no trascienden atentados terroristas en Israel, en una intervención armada en Gaza, que ahí sí podremos estar de cara a lo que podría ser una tercera intifada. Bien, ahora cambiamos de tema y nos vamos a Kiev, Ucrania, que ha logrado un significativo avance en su lucha antiterrorista este fin de semana con la toma de Slaviansk y otras ciudades que estaban bajo el control de los prorrusos. El presidente ha pedido continuar en la lucha. Los separatistas de Ucrania están perdiendo territorios. Con la reciente ofensiva de las fuerzas nacionalistas, Kiev está recuperando importantes zonas como Kramatorsk, Artemivsk, Drushkovka, Konstantinovka y el bastión insurgente de Slaviansk. En su mensaje a la nación, el presidente Petro Poroshenko dijo que la recaptura de Slaviansk constituye un punto de inflexión en la lucha contra los separatistas rusos. El jefe de Estado también ha indicado que no deben dejarse llevar por la euforia y bajar la guardia, porque la lucha aún continúa. Tras este operativo, Slaviansk ahora luce así. El ejército ucraniano está llevando ayuda humanitaria a los residentes de la ciudad, aunque muchos aseguran que no lo necesitan y que solo estaban aterrados por la violencia, comparable a la batalla de Stalingrado de 1942. Según un funcionario de frontera ucraniano, Rusia continúa reforzando su equipo militar, incluyendo maquinaria pesada en los límites cerca de Kharkov. Mientras tanto, el canciller ruso Sergei Lavrov expresó su preocupación por el creciente número de muertos y destrucción de infraestructura de Ucrania, y señaló que su interés común es poner fin rápidamente al derramamiento de sangre. Muy bien, han podido recuperar el gobierno de Kiev, Slaviansk, y estamos hablando de pérdida de fuerzas o de no sé, pues dominio que tienen los prorrusos, o es que los rusos no les están ayudando en nada. Bueno, tu pregunta es bastante, se puede abrir de muchas maneras. Por un lado, el papel de Rusia, ¿no? Que es irónico, porque mientras que Occidente dice que Rusia apoya a los prorrusos, lo cual implica semana tras semana hablar de nuevas sanciones contra el régimen de Putin, ahora los prorrusos dicen que, porque esta información viene básicamente desde Lugansk y Donetsk, ellos dicen de que han perdido el apoyo de Rusia y que Rusia no los apoya como ellos quisieran para hacer frente a las tropas ucranianas. Entonces la pregunta que se podríamos decir es, ¿cuál es el papel de Rusia? Si realmente es un aliado de estos sectores rebeldes, o más bien ya no los ayudan y ahora son... Entonces la verdad es que creo que esa parte de la historia la conoceremos en algunas semanas o meses con mayor claridad,
Pero lo que sí es cierto es que hay un avance importante en Ucrania, y este avance ha llevado a que las negociaciones que debieran haberse iniciado el sábado, estas renegociaciones o el reinicio de negociaciones, pues no se llevó a cabo, y ha sido la gran queja de la diplomacia rusa, que estas debieron comenzar el sábado con presencia inclusive de prorrusos ucranianos, pero no se llevaron a cabo, y obviamente la razón principal ha sido el avance ucraniano militar en Ucrania del Este. Pero hay un punto importante. Muchos hablan de Slaviansk, que es un símbolo de lo que era la lucha contra Ucrania, pero Slaviansk es un poblado pequeño, digamos, que está en las afueras de lo que son Lugansk y Donetsk, punto vital importante de comunicación para con Ucrania, y era un punto central para detener un avance ucraniano. Han perdido esa base, han perdido porque obviamente la fortaleza militar ucraniana es mucho mayor, claro, han perdido obviamente a costa de muerte de muchos civiles, pero ahora viene la parte más difícil, porque los prorrusos se han ido a defender en las capitales de las dos provincias, tanto en Lugansk, pero sobre todo en Donetsk, donde hay casi 1 millón de habitantes. Entonces, los prorrusos esperan un sitio de la ciudad de Donetsk con 1 millón de habitantes. Entonces, una cosa es un poblado pequeño en Slaviansk, ubicado estratégicamente, y otra cosa es ya ir frente a una ciudad de 1 millón de habitantes. Entonces, me parece que ahí las cosas pueden ser mucho más trágicas. Yo estoy pensando obviamente en muertes civiles, en cuestiones humanitarias, y yo creo que Ucrania o el gobierno de Kiev no debería cantar victoria, y creo que lo que se viene a ser mucho más difícil, así tengan o no el apoyo de Rusia. Yo creo que lo que se viene es muy difícil y puede haber mucho derramamiento en sangre. Creo que ahí hay que tomar mucha atención. Muy bien, nosotros vamos a cambiar de tema. La ley islámica no podrá ser aplicada en la India, según ha determinado la Corte Suprema de ese país, tras señalar que ninguna religión puede reducir los derechos fundamentales de nadie. El juez dijo que las cortes islámicas carecen de autoridad legal en la India, que los musulmanes no pueden estar sujetos a una autoridad religiosa paralela. Esta decisión se ha tomado luego de que en el 2005 el abogado pidiera la disolución de las cortes, que mantenían un sistema judicial paralelo al indio, aunque la justicia de ese país no las ha disuelto. Se ha manifestado que sus veredictos carecen de valor legal. Los musulmanes han criticado este fallo y han dicho que es una propaganda maliciosa contra las creencias religiosas. Por ello han llamado a musulmanes indios a seguir consultando a las cortes de la Sharia para temas de matrimonio, divorcio y herencia. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa de la tarde. Vamos a regresar con Nigeria. 63 mujeres que fueron secuestradas hace 2 semanas en Borno lograron escapar de la secta de Boko Haram. Y también el Papa Francisco ha pedido perdón por los pecados de omisión cometidos por sacerdotes a víctimas de abusos sexuales.